Ni la palabra le da poder que el micro esté más alto o más bajo. La palabra en sí tiene poder. La palabra está viva. La palabra es, hermanos, como una semilla. Una semilla tiene una genética que a lo mejor está en un saco ahí tiempo, pero dentro la semilla lleva genética. Y cuando cae en la tierra, la genética se desprende y crea vida. Así es la palabra. La palabra en sí, de Dios, tiene genética de Dios, tiene vida de Dios. Y cuando cae en nuestra tierra, ¿qué produce? Lo que lleva vida en el nombre de Jesús. Bueno, pues vamos a leer la palabra del Señor. Hay un ambiente muy bueno. En el Evangelio de San Juan, capítulo 21, verso 20, vamos a leer, hermanos, uno de los pasajes, para mí, más extraños del Evangelio. Dice, volviéndose Pedro, estamos en San Juan 21, 20, dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, como os he dicho, hermanos, este es uno de los pasajes más extraños del Nuevo Testamento. Quiero deciros, hermanos, que a veces, y esto es el tema que el Señor nos quiere hablar en esta tarde, a veces Dios es extraño. Y a veces, hermanos, Dios no se mueve por lógica. Y a veces, hermanos, Dios no se mueve por razonamiento. Dios se mueve por lógica y por razonamiento. ¿Por qué? Porque nos ha creado como seres que tenemos razonamiento e intelecto. Y entonces, como tenemos intelecto para entenderle, Él nos da un conocimiento que es este, para que podamos entenderle. Porque tú y yo nunca, hermanos, nos arrepentiríamos si antes Dios no nos convence. Es imposible que alguien se arrepienta si antes no le convence. Y para convencer necesitas argumentos. Y para convencernos Dios necesita argumentos. ¿Cuáles son sus argumentos? Decir que somos pecadores, que somos limitados y que no alcanzamos a Él. Y que necesitamos a Él. Entonces, esos son argumentos, y el argumento más poderoso es: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el argumento que más convence, el amor de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento. Bueno, esa es la lógica y el razonamiento que Dios nos da. Pero ese, atención aquí, este punto, no es toda la plenitud del conocimiento de Dios. Amén. Porque dice San Pablo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Es decir, que el conocimiento que Dios nos ha dejado, que es la Biblia, es el conocimiento que podemos, hermanos, asimilar de Dios. Porque nuestra mente todavía no está capacitada para poder entender, hermanos, toda la potencia de la esencia plena del conocimiento de Dios. Sería como meter todos los océanos en este vaso de agua. Por eso San Pablo dice, ahora en parte conocemos y en parte profetizamos. Ahora conocemos por espejo, oscuramente. ¿Qué quiere decir aquí el apóstol? Mirad, el espejo, tal como lo conocemos ahora, el espejo que tenemos todos en casa, no fue, hermanos, hasta el siglo XVIII que lo fabricaron así. Pero los espejos en la antigüedad, cuando habla Pablo, eran oscuros. Yo he visto un espejo del siglo I, de unas excavaciones arqueológicas en Valencia, que el hermano Pichón de Valencia, que lleva los candidatos allí en Valencia, es ayudante de arqueología, y me enseñó allí en unas excavaciones de los romanos en Valencia, un espejo de estos, del que se refiere Pablo. Antes los espejos eran oscuros, y para que te vieras reflejado, tenías que flotar. ¿Qué hacía la imagen? Aparecía momentáneamente, porque luego otra vez se volvía oscura. Si se querían seguir mirando, no es como el espejo ahora,
que tú hasta que tú te quitas, te ves. Tenías que seguir flotando y entonces el cristal, que era opaco, mostraba tu imagen, ¡pum!, pero otra vez se iba. Entonces dice que así es el conocimiento que ahora tenemos de Dios. Santo es el Señor. Fijaos, hermanos, ¿cómo será Dios en la eternidad? ¿Cómo será Dios? Entonces, la eternidad de Dios, que Dios es eterno, no le podemos entender. Porque Dios está fuera del tiempo. Que la eternidad, si nos quitan el concepto tiempo y espacio, nos perdemos. Yo, ya ves, me pierdo. Porque si nos quitan el tiempo y el espacio, no sabemos hablar, no sabemos desarrollar. Entonces Dios está fuera del tiempo. Por eso para Dios, hermanos, 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Pero para ti, para mí, un día es un día. Porque dice la Biblia que Dios nos ha puesto nuestro límite y nuestra habitación. ¿Cuál es? El tiempo. Pero Él no. Él ha creado el tiempo. El tiempo es una medida que Él ha creado. Por eso Dios no tiene tiempo. Por eso puede saber el pasado, el presente y el futuro. Tú y yo podemos saber el pasado y el presente, pero el futuro no. Por eso la Biblia dice, cuando vayáis y digáis, mañana me levantaré, compraré, venderé, comerciaré, di más bien, mañana, si Dios quiere. Amén. Me levantaré, compraré y haré, porque tu futuro y mi futuro está en las manos de Dios. Amén. Tampoco Dios tiene el concepto, hermanos, del espacio para vivir como tú y yo tenemos. El concepto para vivir de Dios no es como tú y yo. El concepto para vivir es que el lugar tiene que ser más grande que nosotros. Y cuanto más grande para vivir, mejor. Pero Dios no tiene ese concepto tampoco. ¿Me estás entendiendo? Por eso es muy difícil entender a Dios en su capacidad plena. Porque si el lugar para vivir como nosotros necesitamos, el lugar para vivir que nosotros necesitamos es más grande que nosotros. Pero Dios no, porque entonces el sitio para vivir sería más grande que Dios. Y más grande que Dios no existe. Entonces, ¿dónde habita Dios? Dios no habita en ningún sitio. Dios habita en sí mismo, subsiste en sí mismo. Aún dice la Biblia que habita en los cielos, pero en los cielos de los cielos donde Él habita no aguantan su gloria. Por eso es tan difícil poder entender, como dice el apóstol, hermanos, cómo es Dios de grande, cómo Dios es del censo. No se le puede, hermanos, asimilar todo su conocimiento. Y aún el conocimiento que nos ha dejado, que Él sabe que lo podemos entender, para mostrarnos argumentos, convencernos y convenciéndonos a arrepentirnos. Y arrepintiendo, hermano, venir a santificarnos por la obra de la regeneración del Espíritu Santo. Aún conociendo toda la Biblia, que estudiáramos la ciencia de la teología, no conoceríamos a Dios plenamente en su plenitud total que es. Amén. Santo es el Señor. Amén. Entonces ya sabemos que Dios nos ha dejado razonamiento y entendimiento para convencernos, para que nos arrepintamos. Pero luego, Dios también, y es el tema que te quiero hablar, que Dios se mueve en una esfera de lo ilógico y de lo razonable. Amén. Y cuando vemos a Dios actuar en esa esfera de lo ilógico y de lo razonable, nos hacemos daño. ¿Por qué? Porque queremos razonar con Dios. ¿Y cómo razonamos? Cuando viene algo a nuestra vida y no lo entendemos, no lo comprendemos. Y más cuando produce dolor, se produce dentro de nosotros el querer saber por qué me está pasando todo esto. Pues bueno, quiero decirte que para Dios a veces, nuestro 2 y 2, que son 4, no son 4. Dios no cuenta como nosotros contamos. Cuando tú y yo contamos, siempre nos falta. Pero cuando Dios cuenta, siempre multiplica. Había allí, hermanos, que dar de comer a la gente. Y dijeron, ni 300 denarios nos dará para alimentar a estos. ¿Ves? Ellos contaron y les faltaba su razonamiento, su lógica humana. Hicieron más, no, usaron el razonamiento. Echaron cuenta, 300 denarios. No era bastante. No les alcanzaba. Pero, hermanos, ahí había un niño que traía una merienda. Y dijo, aquí tengo esto. Unos panes y unos pececillos. Pero los discípulos dijeron, ¿y qué es esto para tantos? Pero en las manos del Señor, Él no cuenta como nosotros contamos. Era bastante y suficiente. Comieron como 5.000 y todavía sobró. Quiero decirte, no eches las cuentas tú. Deja que Dios eche las cuentas. Porque a ti y a mí siempre nos faltará, pero a Él siempre nos multiplicará. Bueno, vamos a la Escritura. ¿Estáis bien? Yo estoy gozando. Llevaba contando los días ya. Estaba nervioso. Hoy he cruzado Madrid porque tengo que ir donde mi hija.
y va, y dice, pero que no llegamos. Y la señora que te habla por el móvil, porque me he puesto para llegar bien, para no perder tiempo, a la derecha, a la izquierda, dice, va, dice la Sole, vas antes que la señora te lo diga. Vas a perder y vas a retrasar. ¿Está bien, no? Amén. Bueno, ahora fijaos la circunstancia. El Señor aparece a Pedro en el mar de Galilea después de la resurrección. Unos días atrás, hermanos, el Señor ha dicho, uno de vosotros me va a entregar. Y ahora Pedro, seguro completamente de lo que decía, hermanos, dijo, Señor, aunque todos estos te abandonen, yo no te dejo. Contigo voy hasta la muerte. A veces, hermanos, las circunstancias que nos rodean nos hacen hablar de cosas que luego no vamos a llevar a cabo. Amén. Por eso dice la Biblia, cuando vayas a la casa de Dios, no te aligere mucho hablar, porque de las muchas palabras viene el errar. Ven más bien a oír. Sé tardo para hablar y pronto para oír. Santo es el Señor. Claro, las circunstancias eran muy buenas. Estaba el Señor celebrando la Pascua, estaba el Señor cantando el himno, hermanos, los salmos, estaban allí en armonía. Todo era propicio para tener seguridad. Y en ese momento Pedro tenía seguridad. ¿Por qué? Porque las circunstancias crearon un ambiente para decir algo, pero que él no estaba seguro. Y encima desprecia, porque podía haber dicho, yo no te dejaré. Pero él despreció a todos. Hombre, pues no desprecies a nadie. Estima al que tienes a tu lado. Estima a la hermana que tienes a tu lado a diario. Al que tienes a tu lado a diario. Dice, valorando a los demás como superiores a ti mismo. ¿Qué es la humildad? La humildad no es quitarte ni ponerte, porque también hay falsa humildad. Pero la humildad no es quitarte, ni tampoco ponerte, porque también hay falsa humildad. La humildad es ser como tú eres. Amén. Con virtudes, tenemos virtudes. Amén. Pero también defectos. Amén. Y si me queréis recibir, pues me recibís. Soy el hermano Miguel, con virtudes y con defectos. Pero yo también a ti te tengo que recibir con tus virtudes y tus defectos, porque esa es la verdadera humildad, ser como uno es. Santo es el Señor. Bueno, aquí Pedro desprecia a todos y lo dice en esas circunstancias, pero ahora, fijaos, hermanos, unas horas más adelante, en el patio del Sanedrín, Pedro va a decir totalmente lo contrario que unas horas atrás había ratificado. Yo no te dejaré, aunque todos te abandonen, yo no. Porque ahora, ¿qué son las circunstancias? Que el Señor lo han llevado preso y lo está interrogando el Sanedrín. Y ahora allí viene la gente y le empiezan a tosigar. Tú estabas con él, y empieza a negar. Tú estabas con él, y empieza a negar. Y por tercera vez una mujer le dijo, tu manera de hablar te delata. Y dice la Biblia, hermanos, disculpad, pero dice la Biblia, que Pedro no solo negó, sino que negó blasfemando y jurando. Imagínate tú, en unas horas, qué cambio. Porque las circunstancias a veces nos llevan a decir palabras y a hacer acciones contrarias a las que nosotros queríamos. Santo es el nombre del Señor. Y el Señor le dice, antes que cante el gallo tú me habrás negado 3 veces. Y justamente, hermanos, cuando terminó de negar, jurando y echando maldiciones, el gallo cantó. La gloria sea para Dios. Pero la Biblia dice que Pedro lloró amargamente. Y quiero decirte que las lágrimas es la oración silenciosa que solamente Dios sabe oír. La oración silenciosa que hacemos, los pastores no la oímos. La oración de las lágrimas no la oímos. Cuando hablo de oír es de distinguir, de entender. Te vemos que lloras, pero no sabemos esas lágrimas que están diciendo. Hermanos, los pastores a veces, los hermanos en la iglesia, oráis en voz alta, o yo oro en voz alta y oí mi oración. Pero hay otras oraciones que no las hacemos en voz alta, porque son oraciones que salen dentro del alma, dentro de las heridas, dentro de la carga, como aquella mujer Ana, que estaba atribulada porque no podía dar hijos, y dijo, me levantaré en la mañana, miré al templo, y allí se sentó. No se la oía gritar, no se la oía chillar, no se la oía hacer muchas
se elegía, sino en cambio las lágrimas, hermano, abundaban en sus mejillas. Era tan profundo el quebranto que el sacerdote ministro del templo no supo leer esas lágrimas, porque las lágrimas del alma, las lágrimas del corazón, solamente las lee Dios. Y ahora le dijo: mujer, dejile tu vino. Pero allí Ana se quedó mirándole y se secaba las lágrimas sin poderse contener. Y le dijo: no, Señor, yo no soy una mujer ebria, soy una mujer atribulada en el espíritu. He venido para que el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob conceda a tu sierva el tener un hijo. Y el sacerdote avergonzado le dijo: Jehová te dé la petición de tu corazón. Así Pedro también lloró amargamente. Es verdad que juró, echó maldiciones y negó, pero donde nadie le veía, se fue a un rincón y allí lloró amargamente. Eran lágrimas de amargura, de dolor, por haber negado al maestro, jurando y echando maldiciones. Y esas lágrimas estaban en la redoma del maestro. Dice la Biblia que nuestras lágrimas están en la redoma de Dios. Esas oraciones que solamente Dios sabe leer y entender, las tiene Dios en su mano. Bueno, ahora el Señor resucita y va María y ahora dice: dile a mis hermanos, después que pasa todo lo de la resurrección, maestro, dice, si ha visto el cuerpo, tal, dice: dile a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Pero le dice: María, dile a Pedro que también vaya. Dile a Pedro que también vaya él. Y ahora el mensaje que le dio María. Ella había llorado amargamente, pero todavía había dolor en Pedro. Y lo dice, pero también dice: ah, Pedro, y el maestro me dijo que tú también fueras a Galilea. Amén. Se fueron a Galilea y pescando ven al Señor resucitado en la orilla. Y Pedro, al verle, se lanza de la barca y va nadando. Y ahora dice el Señor a Pedro: Pedro, ¿me amas? Señor, sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? 3 veces. Ya Pedro se entristeció la tercera vez que dijera: me amas. Y Pedro dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes si te amo. Apacienta mis ovejas, mis corderos, mi rebaño, Pedro. Y hermano, mirad, parece como que es cualquier cosa. ¿Cuántas veces negó Pedro, jurando y echando maldiciones? 3. Pero ¿cuántas veces el Señor le dio oportunidad de nuevo a Pedro? No le dio una oportunidad, le dio de nuevo 3 oportunidades. No solamente lo perdonó, lo limpió, lo fortaleció, lo reformó, sino que también lo lanzó y le dio de nuevo 3 oportunidades para que Pedro confesara. Hermanos, ya no seguro de él, sino seguro de Cristo. Y no solamente le perdonó, le restauró, sino que, atención, para que ahora comprendas que las cosas de Dios son irrazonables. El amor de Dios es irrazonable. El amor de Dios es ilógico. No hay lógica, no hay razón, no hay intelecto humano que entiende el amor de Dios. Dice la Biblia que excede a todo conocimiento. Yo te quiero hacer una pregunta ahora. ¿Tú entregarías lo más valioso de tu vida a alguien que te ha negado y te ha negado jurando y echando maldiciones? Yo no, hermanos. Un amigo mío que me niega jurando y echando maldiciones, lo que más quiero yo en la vida y aprecio, no se lo doy. Pero el amor de Dios no es como yo. El amor de Dios no es como tú. El amor de Dios excede a todo conocimiento. Y ahora no solamente le ama, le perdona, lo restaura, sino que ahora mira lo que sigue: apacienta mis ovejas, apacienta mi rebaño, apacienta mis corderos. Le está diciendo: Pedro, mi amor no es como el tuyo. Tu amor es pequeño. Te duró unos minutos de confesión. Luego me negaste. No era un amor verdadero. Pero mi amor es seguro. Mi amor es cabal. Mi amor es sin pretexto. Y yo te amo, te perdono. Pero no solamente te amo y te perdono para que veas que te amo y te perdono de verdad. Ahora te entrego lo que más quiero: mi rebaño. Amén. Porque Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da la vida por las ovejas. Y él ya había pagado en la cruz por las ovejas. Había pagado el precio. ¿De quién son las ovejas? De Dios. Nosotros somos pastores, hermanos,
puestos por el Señor para cuidaros. Pero el verdadero pastor que ha pagado el precio de cada una de vosotras ha sido el buen pastor que dio la vida por las ovejas. ¿Pero a quién se la entrega? A Pedro. Y ahora Pedro, voy al texto que he leído, ahora Pedro se queda, hermanos, como loco de amor, embriagado de tanto amor. No solamente me das 3 oportunidades de confesarte, no solamente me amas y me perdonas, sino que encima me entregas tu rebaño. Y dice, ahora la lógica y la razón de Pedro, no lo entiende, esto es ilógico, es razonable, no es razonable, Señor, no soy digno de este amor, de que me ames, me perdones, me restaures, me entregues tu rebaño. Y dice, y mirando, vio a Juan. Y la lógica y la razón le hizo decir, Señor, ¿y qué de este? Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Pues lo voy a parafrasear para que me entendáis. Pedro dice, no lo merezco. Mi razón y mi lógica me dice que estoy irrazonable. No lo he visto nunca. Me perdona, me limpia, me lava, me entregas tu rebaño. Y dice la Biblia, el mismo que en la cena había recostado la cabeza y le había preguntado quién es el que te va a entregar. Es decir, al más íntimo, lo lógico, Pedro dice que se lo des a Juan. Pero el Señor dice, Pedro, si yo quiero que Juan quede para otra cosa que yo tengo para él, ¿qué te importa a ti? Amén. Tú ven, sígueme. Deja de decirte una palabra con amor y cariño. No estés pendiente del propósito de los demás. Estate pendiente del propósito que Dios tiene contigo. Porque os digo que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Mira, Dios piensa de 2 maneras con la iglesia de San Blas. Una es en general. El plan general es llevarnos a todos al cielo. Pero luego Dios es tan bueno porque es un buen padre que, aparte de ese pensamiento que es el más importante, luego aquí en la tierra tiene un pensamiento y un propósito específico para cada uno de nosotros. Por eso el plan que Dios tiene para el Luis no es el mismo que para mí. Es un plan exclusivo. Y el plan que tiene para ese hermano no es el mismo que tiene para el que tiene al lado. Tiene el Señor un plan y un propósito específico para cada uno de nosotros. La gloria sea para Dios. Amén. Y ahora le dice, pero Pedro, ¿qué te pasa? Yo te llamo ahora. No me preguntes por Juan. Yo tengo algo para él más adelante. Tú ahora ven y sígueme. Pero ahora me quedo con Juan. Ahora, en ese... Si yo quiero que Juan quede hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti? Tú ven, sígueme. Como no era lógico, no era razonable, lo ilógico y lo irrazonable de Dios dio pie para que se hiciera un comentario falso sobre Juan. El comentario falso sobre Juan, por no entender lo ilógico de Dios, es que le había dicho el Señor que no moriría. Pero el Evangelio nos especifica que el Señor no le dijo no moriría. Claro, como no entendemos lo irrazonable y lo lógico de Dios, ¿qué hacemos siempre? Razonarlo. Lo queremos razonar. Y dijeron, Juan no va a morir. Pero dice, pero el Señor no le dijo no moriría, sino que le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga porque tengo algo para él, ¿qué actitud ven sígueme? Lo explica muy claro el Evangelio. Y ahora, en esa palabra, para Juan, si yo quiero que Juan quede hasta que yo venga, Dios le mete a Juan en un encerramiento profético en silencio de parte de Dios. Y ahora me explicaré. A partir de aquí, Juan está ahí. Hay un plan para él. Dios lo ha metido en un plan y en un propósito días de tiempo en adelante. Pero el que empieza ahora es Pedro. Es verdad que va con Juan a la puerta de la hermosa y sana al paralítico. Es verdad que Pablo dice, y Pedro y Juan, que son los ancianos y columnas en la iglesia, nos dieron la diestra enseñar de compañerismo. Pero realmente, hermanos, Pedro es el que predica y se convierte en 5.000. Pedro, el que predica otra vez, se convierte en 3.000. 2 mensajes, 8.000. Pedro también, hermanos, va a predicar a la casa de Cornelio. Se envía hombres a Jope y allí va, mientras predica, el Espíritu Santo cae sobre los gentiles. Ahora, hermano, Juan está esperando. Y Juan podría pensar con la mente lógica. Bueno, a mi hermano Pedro le ha dado el ministerio de los judíos. Pero a mí me dará el ministerio de los gentiles. Porque lo lógico y lo razonable, que eso quede de mí. Santo es el Señor. Pero ahora mira otra vez. Te voy a seguir hablando del Dios de lo ilógico y de lo extraño. Ahora Juan podría estar esperando eso. Porque era lo más cercano que había. Porque no sabemos los propósitos que Dios tiene para nosotros. Y ahora, hermanos, Dios coge a un judío fariseo que asola la iglesia,
que consintió en la muerte de Esteban sujetando las ropas, que tiene autoridad y poder de parte del Sanedrín para liquidar todos los cristianos. ¿Y saben qué hace con este fariseo que está lleno de odio, casi rozando lo satánico, con Saulo de Tarso? Este hermano, yendo de camino a Damasco, aparece el Señor y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. Dura cosa te he de dar coce contra el aguijón. Santo es el nombre del Señor. Ya sabéis toda la historia. Y ahora, hermano, en vez de coger a Juan, que es el discípulo más cercano, más íntimo, el que le ha contado secretos, ¿a quién coge? A un fariseo, perseguidor de la iglesia. Era el candidato menos razonable y menos lógico para darle el ministerio de los gentiles. Pero Dios llama como quiere, al que quiere y donde quiere. Las cosas de Dios no son razonables, no son lógicas. Los propósitos y llamados de Dios son de Él y solo de Él. La gloria sea para Dios. ¡Amén! Y le llama. ¿Y qué hace Pablo? Bendito seas. Hermano, habla en media obra de Asia. Un montón de iglesias. ¿Y qué le dota? Le dota, hermano, del conocimiento doctrinal del Nuevo Testamento. Tanto que Pedro, hablando de Pablo, dice: ya conocéis la sabiduría de Pablo, que no hay que le aguante, que a la verdad dice cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen para su perdición. Le ha dado una sabiduría a este perseguidor malo que asolaba a la iglesia, que mató a Esteban, que apedreó, sujetó las ropas, hermano. Le ha dotado de una doctrina, le ha dotado de una capacidad de trabajo, de deber, de ayuno, de naufragio, más que ninguno. Santo es el Señor. Pedro por aquí, Pablo por allí. También cuenta la historia eclesiástica que los discípulos estuvieron por la India, por Turquía, hermanos, pero llegó un momento que Pedro fue crucificado en Roma. Cuenta la historia, y viendo él que no era digno de morir como el maestro, él dijo: yo no puedo morir como el maestro. Y los romanos dijeron: pues vas a morir con la cruz invertida. También cuenta la historia que Pablo fue decapitado en Roma, que los discípulos, hermanos, fueron arrastrados, aserrados, decapitados, crucificados. Y hermanos, cuando ya no había más ninguno de los 12, no estaba Pedro, no estaba Pablo, no estaba Felipe, no estaba Natanael, no estaba Jacobo, hermanos, ahí quedaba todavía resonando una palabra para San Juan: si yo quiero que él quede hasta que yo venga. Ahora, para colmo de lo irrazonable, queridos hermanos, cometen preso a su hermanico Jacobo y también a Pedro. Y ahora llega Herodes y saca a Jacobo, al hermano de Juan, y lo mata a espada. Y viendo que esto había agradado a los judíos, dijo: mañana mato a Pedro. Pero sin en cambio, hermanos, Dios manda un ángel, saca a Pedro de la cárcel, pero permite la muerte de Jacobo. Tú dime, para una mente lógica y razonable, aunque la Biblia no nos habla nada de San Juan, sino que guardaba el silencio de que había un llamado para él, pero había heridas dentro, porque cuando queremos razonar, hermano, como Dios nos mete en el barro, cuando estamos en las manos del alfarero, las manos del alfarero se meten, hermano, y nos apachurra, hermano, y nos mete la mano en el alma, en el corazón, en los sentimientos, para darnos forma, y eso a veces produce dolor, y nos levantamos la mirada y decimos: Señor, ¿por qué permites todo esto? ¿Por qué el inocente se da por culpable, el culpable por inocente? ¿Por qué permitiste aquello? ¿Por qué permitiste lo otro? Y se levanta, y a veces viene el enemigo y gana ventaja y nos maquina y se crean heridas en el alma, heridas en la mente. Pero en esta tarde, hermanos, quiero decirte, en el nombre del Señor de Jesucristo de Nazaret, que tú, hermano, sepas esperar en el Señor. Espera en Dios, porque lo que ha de venir vendrá y no tardará. La gloria sea para Dios. A veces esa espera duele, pero San Juan esperaba. Pero ya cuando ya no había ninguno, ni Pedro, ni Pablo, ni ninguno de los discípulos, parecía que la red de la obra se rompía. Y saben, hermanos, con 90 y pico de años se cree que San Juan le apareció Cristo en la isla de Patmos. Sigo con la historia eclesiástica que cuentan historiadores como Silvio Cesarea y otros, que dice que el Imperio Romano, hermano, no pudiendo con San Juan, tenía 93 años. Pero, hermanos, cuando predicaba Juan, el mismo imperio temblaba. Y no pudiendo más que hacer con él, lo enviaron a una isla que era una cárcel. Allí iba lo peor del imperio. Los rebeldes, hermanos, los mercenarios, los piratas,
toda clase de asesinos, criminales, eran llevados a Patmos y había pasado todo ese tiempo, pero seguía resonando la palabra en el mar de Galilea, en el corazón de Juan, esperando. Si yo quiero que Juan quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Él se agarró a esa palabra de encerramiento profético en silencio, que Dios no le hablaba, solamente había que esperar. Y ahora dice Juan, vuestro hermano, compartícipe vuestro. ¿Cómo se presenta? ¿Como el anciano? No. ¿Como el gran apóstol? No. ¿Saca el título? ¿Saca, hermano, el currículum? ¡No! El currículum delante del Señor es bueno. Los frutos que hemos dado. Pero presentarnos delante de Dios, hermano, habla más la experiencia, el trato, el trabajo con Dios, que mil cosas que yo diga con mi boca. Por eso San Juan dice, yo, Juan, vuestro hermano. Pero ahora dice, compartícipe con vosotros. ¿De qué? Dice, de la paciencia, primero, la tribulación y el reino. No hay reino sin antes no hay paciencia y tribulación. A veces hay quien quiere el reino inmediato, pero el reino inmediato es la paciencia y la tribulación. Dice, estaba por causa del testimonio en la isla llamada Patmos. Dice, y escuché una voz detrás de mí. Y cuando me volví vi a uno semejante al Hijo de Dios, sus cabellos blancos como la lana, sus ojos como llama de fuego, su ropa blanca con un cinturón de oro. Y me decía, Juan, escribe. Parecía que la obra se iba a romper, parecía que la red de la obra se rompía, pero quiero decirte, la obra no es de ningún hombre. El apóstol, el profeta, los obreros, los candidatos, el codo, los ancianos, todos somos necesarios en la obra, pero no hay nada imprescindible. La obra, hermano, es de aquel que pagó el precio con su sangre. La obra es de Dios y Dios siempre tiene rodillas que no se doblan ante Baal. Cielo y tierra pasarán. Generación viene, generación va, pero la palabra de Dios permanece. Los cielos se enrollarán como un pergamino, pero Dios seguirá existiendo, porque Él es el gran yo soy. Él es el eterno. Los hombres pasan, la generación pasa, pero Él siempre permanece. Y Dios tenía a un hombre anciano preparado. Si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ya no quedaba ninguno. Parecía que la red de la obra se rompía, pero ahora Dios tenía a un joven pescador del mar de Galilea, que había pasado por el trato, la tribulación y la paciencia, y con el mensaje Juan iba a remendar como buen pescador la red de la obra de Dios, que parecía que se rompía, porque la obra es de Dios, la red es de Dios, las almas son de Dios. Y ahora, hermano, recibe el libro que en el original se llama el libro de la revelación. Es tan grande, tan profundo, que en el siglo XXI los señores que saben tanto, los teólogos, no descifran realmente el contenido pleno del libro de Apocalipsis, del libro de la revelación. ¿Y qué le muestra el Señor? Le muestra una ciudad de oro, que hay puertas de perlas, ya sabéis, que hay un árbol que da su hoja para las naciones todos los años. Ve a 144.000 hombres sellados. Ve a 2 testigos que Dios va a levantar. Uno en los días de su profecía tiene poder para cerrar los cielos si no llueva, y otro para mandar toda clase de plagas. Ve, hermano, una mujer que va montada en un dragón escarlata con un noble blasfemo. Ve a otra que está vestida del sol y que tiene 12 estrellas, y que un dragón se espera enfrente para devorarla a ella y al niño, pero ese niño es arrebatado para Dios y para su trono. Esa mujer es Israel y el niño es Jesucristo. Santo es el nombre del Señor. Ve visiones gloriosas. Pero antes de ver lo glorioso tiene que ver, Juan, lo que duele. Ahora voy a hacer una pregunta. Cuando os haga pregunta quiero que me contestéis con amén. Cuando os pregunte me contestáis. ¿Tú quieres ver visiones de Dios? Te voy a volver a preguntar de algo que te voy a decir. Los que habéis dicho amén, que queréis ver visiones de Dios, quiero decirte que a veces las visiones que Dios va a mostrarte de parte suya no son agradables. Ahora te pregunto, ¿quieres seguir viendo visiones de Dios? Amén. Yo sí. Amén. Pero quiero decirte que a veces las visiones que Dios muestra no son agradables. Porque antes de las calles de oro, antes de ver a un cordero como inmolado que abría un libro y desataba los sellos,
antes de ver a esa mujer en un dragón, antes de ver a la otra que da a luz un niño para Dios y para su trono, ¿saben lo que tiene que ver San Juan? Después de esperar tantos años hasta el 93, hermano, él esperaba, ¡ay, qué glorioso! Ya viene lo mío, mi tiempo santo, voy a gozar, voy a disfrutar. Le dice, no, Juan, escribe al ángel de Pérgamo, escribe al ángel de la Odisea, escribe al de Sardis. ¿Y qué les tengo que decir? Diles a uno de ellos que tienen nombre de que viven pero están muertos. Dile a otros que han dejado su primer amor. Dile a otros que están donde está el trono de Satanás. Diles a otros que toleran a esa mujer Jezabel que enseña a mis siervos a pecar. Diles a otros que tienen ahí la doctrina de los Nicolaitas, de las cuales yo aborrezco. Hermano, ¿sabéis para qué era? Para que San Juan dijera, no quiero seguir siendo apóstol. Espero hasta los 93 años. Y cuando llega mi tiempo, me muestras visiones, porque soy un hombre que ama la obra, y me muestras visiones que producen dolor. Pues sí, Juan tenía que estar capacitado para ver todo esto, porque no va a permitir Dios que vea lo glorioso sin antes mostrarnos lo que produce dolor. ¿Me explico? A veces Dios permite que veas ciertas cosas en tu familia que te producen dolor. Y tú dices, no lo quiero ver. Y Dios dice, lo tienes que ver. Y a veces Dios también nos permite ver cosas que pasan en la obra de Dios, que no nos gusta, porque amamos a la obra. Pero Dios, hermano, nos permite verlo y vivirlo. Santo es el Señor. Pero ¿saben lo que hizo Juan? Juan no tiró la toalla. Juan no se desanimó. Juan dijo, ya me meto en mi casa, me voy a Galilea, espero que tú me llames, me están mostrando cosas dolorosas, no quiero saber nada. ¿Saben por qué Dios le mostró a Juan todo lo glorioso después? Porque del capítulo 1 al 4 todas las visiones eran dolorosas. Pero como Juan seguía mirando a los hombres y mujeres que tienen la capacidad del dolor y saber soportar lo que no es agradable, luego Dios les tiene preparado lo glorioso, lo potente, la gloria, la bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Y en el capítulo 4 Juan seguía mirando, y como seguía mirando, vio una puerta abierta en el cielo y una voz que decía, sube. Yo no sé por lo que estás pasando, yo no sé si estás pasando unas circunstancias que no te gusta lo que estás viendo a tu alrededor, pero quiero decirte en esta tarde que sigas mirando hacia el cielo, que no mires a la tierra, que no mires al problema, a la aflicción, a lo que te mira dolor, sino que nuestra mirada está puesta en el cielo, porque cuando nuestra mirada está puesta en el cielo, allí veremos una puerta abierta y una voz que nos va a decir que subamos para mostrarnos lo glorioso en el nombre de Jesús. Amén. ¿Me dais 5 minutos? Amén. Yo no sé por qué decimos esto los predicadores y luego estamos más. Quiero saber vuestro parecer. Quiero saberlo. ¿Qué os parece si os digo que Dios permitió que Jacob llevara un luto por un hijo que él creía muerto, pero no estaba muerto? Y Dios no habló. ¿Qué has dicho, hermano? Otra vez. Que Dios permitió que Jacob... ¿Quién era Jacob? Jacob. No soy digno de sacarle la sandalia. Jacob es Israel. Jacob es un patriarca. Jacob, hermano, movilizó Dios los ángeles en una escalera para darle una información durante toda la noche a Jacob. Pero Dios va a permitir, para hacer un trato con una nación y demás naciones y una familia, va a permitir que Jacob lleve un luto por un hijo que le han dicho que está muerto, pero no está muerto. Y Dios no le va a revelar nada. ¿Estáis preparados para lo que voy a decir? Ahí va. Dios no te habla siempre que tú quieres. Dios te habla cuando Él quiere. Yo quiero que me hable todos los días. ¿Es eso malo? No. Yo quiero que me hable siempre. Pero Dios no va a hablar cuando Él quiere. Dios no está en la obligación de hablarnos cuando nosotros queremos. Y Dios le sobra para hablar las piedras, una burra, lo que sea.
Santo es el Señor. ¿Me explico? Ya viene por ahí el soñador, ya sabe la historia. Vamos a matarlo. Qué malos, qué hermanos más malos. La envidia es la madre del odio. Y hacía, hermanos, una túnica de colores su padrecico. Y este joven pues contaba sueños, porque Dios se los daba. Ya viene por ahí el soñador, vamos a matarlo. Menos mal uno que dice, hombre, no le matemos. Vamos a echarlo a la cisterna y lo vendemos. Y le decimos a padre, ay, aquí no aguante. Le decimos a padre que ha venido una bestia que lo ha devorado. Ahora mira el teatro que tuvieron que hacer. Visualízalo. Visualiza esto. Tuvieron que hacer teatro porque contaron, padre, la muerte terrorífica de un hermano. Siendo mentira, hay que hacer un teatro muy grande. Tenían que venir a gritos, chillando, y ver cada día a su padre por año llevar luto. Un día y otro día y otro día. A mi padrecico en una mentira. Hermano, el odio a veces supera lo natural. Santo es el nombre del Señor. Bueno, hermanos, así están por tiempo. Jacob no le habla a Dios nada, pero ahora José, hermanos, José está en Egipto. Lo han vendido. Ha ido a la casa de Potifar. Hay una mujer poseída por demonios. Ya sabéis, le levanta un falso testimonio. Va a la cárcel siendo inocente. Pero en la cárcel, hermanos, sigue Dios revelándole sueños al panadero, al copero, a los presos. Pero sin en cambio a José no se le revela si su padre sigue vivo o está muerto. Ahora, hermanos, sale el copero, porque José les interpreta, le da revelación. Sale el copero libre, tal como profetizó José. Y el faraón tiene un sueño, y no hay nadie en Egipto que se lo interprete. Y ahora el copero dice, Señor, me acuerdo que en mis días de mi juventud, cuando dice esto que ya habían pasado años, me acuerdo que en mis días de mi juventud tienes preso en la cárcel a un hombre hebreo, el cual mora el espíritu de los dioses santos. Este nos revelaba sueños. Llámame, ¿quién te lo va a revelar? Y va José, te cuenta el sueño, las vacas gordas, las vacas flacas. Y ahora no solamente le da la visión, sino que le da la administración. No habrá nunca administración sin antes haber visión. Cuando no hay administración en un matrimonio, en una casa, en una iglesia, es porque no hay visión. Porque cuando hay visión, hay administración. La visión te lleva a la administración. Y ahí hubo una visión y él reveló la visión y también dio la administración de la visión. Porque no solamente tener la visión, hay que también desarrollar la visión con la administración en el nombre del Señor. Amén. Y ahora ¿saben cómo le pusieron? Le quitaron el nombre de José y le llamaron Zanab Panea. Zanab Panea, Zanab Panea. Y que significa en egipcio el que sabe lo que nadie sabe. O el que sabe lo oculto. Bueno, pues yo quiero decir que Egipto se equivocó. Porque había algo que José no sabía. José no sabía algo, que Dios le reveló sueños en la cárcel, sueños a Faraón, sueños en la corte. Era el gran revelador, el gran profeta, pero había algo que Dios no le había revelado. El que si su padre estaba vivo o su padre estaba muerto. Y al padre tampoco se le reveló si su hijo estaba vivo o estaba muerto. La gloria sea para Dios. Y ahora, hermanos, ya sabéis la historia de José, ya estoy terminando. Dice, capítulo 45, dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó y dijo, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él para darse a conocer a sus hermanos. Entonces se echó a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. Pero mira lo que dice, vive aún mi padre. Vienen sus hermanos. Claro, los hermanos no le conocen, porque él es, hermano, el segundo de Egipto. Con la pintura, la arqueología, los egipcios se rapaban el pelo por los chugales y se ponían pelucas. Se ponían pelucas. Y los hombres se echaban un maquillaje especial que era como las gafas de sol, no había gafas de sol, para los insectos, el polvo del desierto y el sol no les dañara las córneas, y se pintaban. Y vestía José como era el segundo de la corte. Ahora, él conoce a sus hermanos, finge que no sabe hebreo, pero él es hebreo, tiene un intérprete allí. Cuando ve a su hermano de padre y madre, que Benjamín, le dice al camarero, a este ponle el doble, y coloca a sus hermanos conociéndolos tal, desde el mayor hasta el pequeño, por orden.
Santo es el Señor. Pero lo ve allí y ya no puede aguantar más. Después de que lo lleva el grano, que mete hermanos allí en la vasija de oro y todo eso. Pero ya cuando viene dice, y ya hemos leído, no pudiéndolo ya José contenerse más, se fue y dijo que salgan todos. Y se fue al apartado y se echó a llorar a gritos. Y ya hermano no pudo más. Y se limpió hermano el maquillaje, se quitó hermano la peluca. Y le dijo, yo soy José, vuestro hermano. Pero quiero saber algo, que todo este tiempo en la cárcel he revelado sueños a diestra y a siniestra. He llegado aquí porque le he revelado el sueño al faraón, pero hay algo que el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob no me ha revelado. Si mi padre está vivo o muerto, decidme. Yo soy José, vuestro hermano. Vive, Padre. Y dice que ellos se quedaron asombrados, hermano, y él dijo, no estéis tristes, acercaos a mí. Vamos a leer, dijo a sus hermanos, yo soy José, vive aún, Padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Pero no estéis tristes, ni os pese el haberme vendido aquí, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Amén. Le dijo, ha sido propósito de Dios. Amén. Así que hacer llamar a mi padre. Y ahora mira, Dios cambia lo que nosotros torcemos. Habían hecho teatro y durante años habían engañado al padre. Y ahora tenían que pasar por el trago de decirle al padre la verdad. La verdad siempre sale a la luz. La verdad, cuando tú tienes la verdad, estás tranquilo. Porque la verdad es la que determina el culpable y el inocente. La verdad se puede fingir por un tiempo, pero enseguida cae. Porque todo lo que, hermano, es imitar, cae. Pero lo que es genuino permanece para siempre. Santo es el Señor. Y ahora van y te tienen que decir, Padre, José vive. Y dice que Jacob dijo, pero hijos míos, ¿cómo me contáis esto? ¿Queréis matarme? Pero en ese momento que lo está diciendo, dice la Biblia, que aparecieron los carros de Egipto. Y yo visualizo mucho la Biblia. Me imagino que mientras estos perversos, malos hijos y malos hermanos están volviendo otra vez allí, Dios los está humillando para que vuelvan en sí. Hermanos, se escucha un clamor, un ruido. Son los carros que vienen de Faraón. Se hace una polvareda, hermanos. ¿Y qué aparece? Jacob levanta así la cabeza. No quiere creer, o sí quiere creer, porque vienen carros. Pero ve a lo lejos que en el carro que viene más adelante es la figura de su hijo José. Pero José no viene solo. José viene en el carro con dos niños, sus hijos, Efraín y Manasés. Y nada más que llega el carro con toda la corte, que llevan con el oro, que llevan, hermanos, las ropas, que llevan todo a buscar, hermanos, a Jacob, al padrecito de José. José se tira, hermanos, del carro y ahora se tira a los brazos de su padre. Y Jacob le besa y le dice, hijo mío, José, no esperaba ya verte, sino que ahora Dios no solamente me permite verte a ti, sino también a tus hijos. Por eso te digo, hermano, que hay que saber esperar en lo irrazonable, en lo ilógico de Dios. No todo es razonable, no todo es lógica. No podemos siempre decir 2 y 2 son 4, porque Dios, hermano, a veces no sigue las matemáticas. Dios sigue sus propósitos, y el propósito que Él tiene a veces no es ilógico, no se puede entender. Y a veces decimos, ¿por qué permitiste aquello y esto no lo permitiste? ¿Por qué no abres esta puerta o cierras aquella? Pero dice la Biblia, si la visión tardara, tú esperarás, porque lo que ha de venir vendrá y no tardará. La gloria sea para Dios. Termino con un versículo. Dice la Biblia que Dios enjugará toda lágrima nuestra. Y ahora, no me gusta hacer mímica en el púlpito, pero ahora cuando leemos este texto, nos pensamos que en el cielo va a haber una fila de millones y millones de cristianos ante el trono, Dios en el trono, con el pelo blanco, la barba, sus vestidos y una cola de millones de cristianos llorando. Y el Señor pasa. Soy la Ahora tú. Pero hermano Miguel, pastor, la Biblia dice que Dios enjugará toda lágrima. Sí. Pero sabes, enjugar no es secar. Enjugar es aclarar. Y el original griego dice esto, aclarar. ¿Y qué lágrimas? En el cielo no hay lágrimas, pero hermano, dice lágrimas. Vuelvo al principio del mensaje.
¿A qué lágrimas se refiere? ¿Que en el cielo habrá lágrimas? No, en la tierra sí hay lágrimas. Y hay lágrimas que no han tenido ni tendrán respuesta. Y eso ha producido muchas heridas en el alma que necesitan sanidad interior. Porque hay lágrimas que no tienen respuesta. Hermanos, como los hermanos. Yo llevo desde los 17. Ahora en unos días cumplo 48. Predicando y pastoreando. ¿Y sabe lo que nos encontramos, los siervos? Que a veces os pasan cosas en el matrimonio, en la familia, que nos llamáis, las hermanas, a la pastora, y Dios nos da una palabrica de consuelo y una respuesta para esas lágrimas. Pero yo he pasado, y mis hermanos conmigo también, que han pasado cosas en una familia, que ha habido lágrimas y lágrimas, y me han dicho así de veces: pastor, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué ha sucedido aquello? Y ¿sabes? No hemos encontrado palabras ni respuestas para esas lágrimas. ¿Sabes lo que hacemos? Os abrazamos fuerte, fuerte y lloramos con vosotros porque no tenemos respuesta. No tenemos respuesta a esas lágrimas. Pero esas lágrimas en las que se refiere la Biblia, esas lágrimas que aquí no hay respuesta, Dios las tiene en su redoma. Y allí, cuando lleguemos al cielo, tendremos una mente para entenderlo todo. Y te doy mi garantía, como hoy te estoy predicando en la tierra, y te lo recordaré en el cielo también. Si vamos, hermano, que iremos, porque el Señor, quiero decirte de paso, que Él viene pronto. Ya se escucha sus pasos, ya se escucha su galopar. Hermano, allí el Señor tendremos una mente para entender toda la profundidad del conocimiento de Dios. Y el Señor te echará el brazo por encima, te dará un paseo por el mar del cristal y te aclarará todas esas lágrimas. Que aquí no hay pastor, maestro, evangelista, responsable que te la responda. En el cielo Dios te explicará lo ilógico y lo irrazonable de Él. No le eches cuentas a Dios, que es el que nos las echa a nosotros, pero siempre para multiplicarnos. Pues esta ha sido la palabra de esta tarde y este culto en el nombre del Señor. Bueno, decimos lo que ha salido de la ofrenda. Han salido 49 euros para la ofrenda. Amén. Bueno, vamos a ir despacito porque hay tiempo.